Hola a todos, hoy vamos a presentar un ejercicio práctico adicional de la unidad 3 de principios de probabilidad. Ustedes ya tienen otro video que fue subido en el día de ayer, el 1 de abril. La idea es justamente agregarles otro ejercicio práctico para esta unidad para que les sea más fácil poder volcar los contenidos teóricos que ven en la bibliografía, como las presentaciones teóricas, a los casos prácticos. Particularmente vamos a trabajar con un caso de la realidad, que es lo que estamos viendo actualmente con el tema de la cuarentena y la pandemia mundial a raíz de la proliferación de este virus, el coronavirus o el COVID, como se conoce. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar con un trabajo que se realizó en China, en un instituto de epidemiología, en donde se tiene información sobre los casos positivos encontrados al 11 de febrero del 2020 en el territorio chino y tiene información de distribución etaria, el sexo y demás. Particularmente vamos a trabajar con rango etario y con el sexo de los infectados. En este punto quiero hacer una aclaración. En primer lugar, nosotros acá vamos a trabajar con los casos que fueron confirmados, ¿sí? Personas que fueron testeadas y confirmadas que tuvieron el COVID. Eso no quiere decir que pueda haber infectados que no hayan sido testeados. Y eso, a cierta manera, podría generar algún tipo de sesgo muestral en la muestra con la que trabajaríamos. Pero, dado que China tuvo a nivel mundial de test masivos, ese sesgo muestral se podría dentro de todo disminuir y garantizar algún tipo de aleatoriedad en nuestra muestra, que ustedes saben que es un rango muy importante cuando nosotros diseñamos una muestra. ¿Sí? La aleatoriedad y que todas las unidades experimentales tengan la misma probabilidad de ser seleccionadas, como también evitar cualquier sesgo, digamos, intencional en el muestreo. Pero es importante tener esa aclaración porque más que todo, en la actualidad está surgiendo debates de test masivos o no, hasta qué punto. En el caso de China fue test masivo, así que eh, podemos trabajar con estos datos. ¿Sí? Estas son dos tablas que aparecen en el paper, en el informe que presentamos, que como vieron ahí tienen el link para poder acceder. En primer lugar tenemos la distribución de los casos positivos según el rango etario. ¿Sí? Verán que es de 0 a 9, de 10 a 19, así va hasta 80 años. Y tiene el número de casos y por otro lado las muertes registradas de personas que eran positivas según el rango etario. Lo mismo tenemos para el caso eh, del sexo de la persona. El total de casos tanto femenino como masculino, como la cantidad de muertes eh, en cada uno. ¿Sí? Así como tenemos los datos, nosotros para poder trabajar con lo que venimos viendo en la materia, necesitamos generar lo que denominamos una tabla de contingencias que nos permitan relacionar. Por un lado, en las filas vamos a tener las muertes y no muertes, ¿sí? Y por el otro lado vamos a tener las columnas del rango etario y en otra tabla de contingencia el sexo. Eso es lo que se realizó en esta diapositiva. ¿Sí? Como verán, tenemos en las filas la cantidad de muertes y no muertes. Abajo tenemos lo total de casos, ¿sí? Por cada rango etario. Y lo mismo tenemos para el sexo de la persona. La cantidad de muertes y no muertes con el total de casos. ¿Sí? Lo primero que ustedes ya saben que tenemos que realizar para poder, a partir de un enfoque frecuentista, estimar distintas probabilidades, lo que vamos a hacer es generar una tabla de distribución de frecuencias relativas, que es lo que tenemos en esta pantalla, en esta diapositiva. Si recuerden que para ello, a cada valor lo dividíamos sobre el total del tamaño de la muestra y íbamos obteniendo eh, la distribución, la frecuencia relativa. ¿Sí? Ahí tenemos la tabla, tanto para rango etario como para el sexo. ¿Sí? Pueden ver, por ejemplo,
eh, que la probabilidad de seleccionar un individuo al azar dentro de los casos positivos, la probabilidad de que muera es de un 0,02290. Fíjense que en ambas tablas da lo mismo. Recuerden también, cuando hacen estas tablas de frecuencias relativas, que en las frecuencias marginales, ¿sí?, que eran las frecuencias que estaban en los márgenes de las tablas, ¿sí?, esta sumatoria de acá, la sumatoria de las columnas tiene que dar 1, y la sumatoria de todas estas columnas de acá también tiene que dar 1. Lo mismo ocurre en este caso y en este caso. Esa es una forma que tienen ustedes para corroborar que hicieron bien las cuentas. Ahora bien, teniendo estas herramientas, vamos a contestar algunas preguntas. En primer lugar, nos va a preguntar que grafiquemos la distribución de infectados según el rango etario e interpretemos qué vemos en los gráficos. Después nos va a preguntar elaborar una tabla de contingencias, que es lo que hicimos recién, relacionando la mortalidad con la edad y lo mismo con el sexo, que he hecho la diapositiva anterior, es lo que hicimos recién. Después nos vamos a empezar a preguntar sobre probabilidades, ¿sí? Así que vamos a comenzar primero por el gráfico. Observa lo siguiente, este es un histograma de frecuencias donde en el primer caso tenemos la distribución de casos positivos en China al 11 de febrero según la edad. Y ahí vemos la forma que tiene, que podría asemejarse, podría llegar a tener un poquito de asimetría negativa, no tan claro como en el otro gráfico. Ahora sí veamos la distribución de muertes por rango etario en China al 11 de febrero. Fíjense la simetría negativa que tiene. Esto está bueno para traer conceptos de la unidad 2, ¿sí?, de medidas, en este caso de asimetría, que teníamos el coeficiente de asimetría de Pearson. Y acá, al tener una simetría negativa, recuerden que lo que estamos diciendo es que los valores de las unidades experimentales, la gran mayoría de los valores de las unidades experimentales son mayores a la media. Se habla que son suprapromediales. ¿Sí? Y lo que es interesante ver, que es algo que se comenta, ¿no?, cómo este virus es más mortal en personas de elevada edad, en personas en poblaciones más ancianas, ¿no? Fíjense en los rangos entre 60, 69 y 70, 69, se acumula la mayor frecuencia relativa, ¿sí?, que es un 0,69% y un 0,70% es el porcentaje de muertes según ese rango etario, ¿sí? Ahora vamos a ver bien la otra pregunta que teníamos relacionadas con probabilidad. A nosotros nos estaban preguntando cuál es la probabilidad de seleccionar aleatoriamente un caso positivo y que éste tenga menos de 30 años, y después nos preguntan y que sea varón. Por un lado, nos preguntan de que tenga menos de 30 años, ¿sí? Tomando la tabla de contingencias que vincula la edad con la muerte, vemos en los márgenes aquí, y acá tenemos lo que se denominaba una unión de probabilidades, ¿sí?, porque nos están preguntando menor a 30 años, entonces 30 años no lo incluye. Entonces tenemos la suma de estas tres probabilidades que están aquí, que es un 0,10261, ¿sí?, un 10%. O sea, tenemos un 10% de probabilidad de seleccionar aleatoriamente un caso que sea positivo y que tenga menos de 30 años, ¿sí? Y ahora vamos a ver lo mismo, pero en términos de que sea masculina la persona que seleccionamos. Para eso vamos a usar la otra tabla de contingencia, ¿sí? Y vamos a ir al margen y vamos a ver que la probabilidad de seleccionar a un individuo que es un caso positivo al azar y este sea varón es de un 48,5%. ¿Sí? Es lo que estamos viendo aquí. Otras probabilidades que nos consultan son las siguientes. Nos dice que informemos la probabilidad de morir para una persona que está infectada, en este caso para una persona que ha sido
que ha sido diagnosticada como positiva, ¿sí? Acá el término infectado está relacionado a que ha sido diagnosticado positivo por los test, si recuerdan la aclaración que habíamos hecho al principio. En ese sentido, la probabilidad que tengan, fíjense que los cuadrados, los rectángulos que están en cada uno de los ítems, el color está vinculado con la probabilidad que está asociada. Entonces, la probabilidad de morir para una persona que está diagnosticada como caso positivo es de un 0,0229, un 2%, ¿sí? De que una persona que ha sido diagnosticada positiva tenga esa probabilidad de morir. Este dato lo estamos viendo, es una probabilidad marginal, estamos viendo aquí. Por otro lado, la azul nos pregunta, un infectado, una persona positiva, que sea mayor de 79 años, ¿qué probabilidad de muerte tiene? Entonces lo que tenemos acá es una probabilidad conjunta, ¿sí? Son las probabilidades que están dentro de las tablas. Nosotros vamos a la fila digamos, de muerte, suena medio feo decirlo, pero decir el nombre de la fila, y encontramos que nos piden mayor de 79 años. Entonces estaríamos en este casillero de aquí, que es mayor o igual a 80. Entonces, la probabilidad es de un 0,00466, o entonces sería un 0,4%. ¿Sí? Y por otro lado, nos piden la probabilidad de muerte nuevamente de un infectado diagnosticado positivo mayor de 40 años. ¿Sí? Para eso tenemos una unión de probabilidades, ¿sí? Que sería la sumatoria de que está aquí en recuadro verde de todos estos valores que están aquí. ¿Sí? De 50 a 59, de 60 a 69, porque nos están pidiendo mayor de 49 en adelante. ¿Sí? Esta pregunta también se puede responder con una ojiva decreciente, hacer las frecuencias acumuladas relativas decrecientes, también se puede responder con eso. Pero si no, también con una unión de probabilidades está perfecto. Son las dos maneras de poder responder. Por otro lado, nos preguntaban cuál era la probabilidad de morir para una mujer que está infectada, que está dado como positivo. Eso también es una probabilidad conjunta, que ahora la vemos en la tabla de contingencias que vincula el sexo con la muerte, y aquí es donde está marcada. ¿Sí? Es un 0,01%. Esto es un 0, perdón, es 0,01462 la probabilidad, es un 1,4%. ¿Sí? Ahora vamos a ver otro tema que es muy importante dentro de las probabilidades, que es el tema de la independencia. Porque nosotros queremos ver, en este sentido, si, digamos, si que una persona muera o no muera, depende del sexo de esa persona y también de la edad. ¿Sí? En ese sentido diríamos que las variables son dependientes, no independientes. Entonces, nosotros retomando algunas definiciones teóricas que ustedes ya vieron y que tienen en diferentes, en la bibliografía, como las presentaciones teóricas y la otra presentación práctica, nosotros sabemos que dos variables serán independientes si, por ejemplo, la probabilidad de la probabilidad de A, es igual a la probabilidad de A dado B, entonces una probabilidad condicionada, y que si la probabilidad de A y B, o sea, es una probabilidad conjunta, una intersección, es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Lo importante es que ustedes hagan un desarrollo con una de las condiciones y si una de ellas no se cumple, ya se rechaza el concepto de independencia. Ahora bien, si una se cumple, lo bueno sería que hagan también la de la otra condición, en este caso la de la intersección, por ejemplo. Entonces vamos a probar con la primera condición. Vamos a ver si la probabilidad de muerte es igual a la probabilidad de muerte dado que la persona es del sexo femenino. Para ello vamos a ir, como está en el recuadro, haciendo un poquito, viendo los números.
Ustedes saben que la probabilidad de muerte, dado que es femenino, es una probabilidad condicional y que la misma es en el numerador. Se utiliza la probabilidad conjunta entre muerte y femenino, y en el denominador es la probabilidad de la otra variable, en este caso femenino. ¿Sí? Así está definida, perdón, cómo se trabaja con una probabilidad condicional. Ahí vemos que esa cuenta nos da 0,0284. Y por otro lado, la probabilidad de muerte, que la buscamos acá directamente en el margen, de la probabilidad marginal, es de 0,02 o de 0. Si bien resultan similares, no son las mismas. Hay diferencia, entonces decimos que no se cumple la predicción. En términos interpretativos, ¿qué estamos diciendo? Que las muertes de los casos reportados como positivos en China hasta el 11 de febrero 2020 dependen del sexo. ¿Sí? No van a tener la misma probabilidad un hombre en morir que una mujer. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora vamos a ver con el tema de la edad. Para ello vamos a hacer lo mismo. Si presentamos la tabla de contingencias con las frecuencias relativas y estimamos las probabilidades. Y vamos a aplicar los conceptos de independencia. ¿Sí? Acá en la demostración se tomó la probabilidad de muerte, tiene que ser igual a la probabilidad de muerte dado que la persona está en un rango etario entre 70 y 79. Realizamos el mismo procedimiento, ahí verán con azul está la probabilidad conjunta que refiere a muerte y al rango etario 70-79, que es el valor del numerador. Recuerden que esta es la intersección, la probabilidad conjunta. Y por aquí acá está la probabilidad marginal de el rango etario 70-79. Eso nos da un valor de 0,0797, el cual es distinto del 0,022, que es la probabilidad de muerte en, que es la probabilidad de muerte. Entonces, en ese sentido, no se cumple la independencia. También estamos diciendo que las muertes de las personas identificadas como positivos en China al 11 de febrero del 2020 van a depender de la edad, que es algo coherente con lo que uno está viendo y que se ve en los medios y en diferentes estudios que uno pueda acceder, es que justamente en las personas de mayor edad es donde mayor alto es el nivel de mortalidad de este virus.